Hola, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador. En este caso voy a resolver un ejercicio de costos estándares, el 6.7. Procedemos con la lectura del ejercicio. La única línea productiva de Juguetelandia S.A. está destinada a la fabricación de juguetes. Para el efecto, utiliza costos estándar y el método promedio para valorar el cartel de materiales. Nos dice que en enero 1 la compañía cuenta con los siguientes presupuestos y especificaciones estándar para cada tipo de juguete. Costos indirectos presupuestados fijos, 30.000. Costos indirectos presupuestados variables, 36.000. Especificaciones estándares de material de plástico, 5 libras a 2,40 cada libra. Especificaciones estándar de mano de obra, 3 horas a 1,80 cada hora. Para el periodo obtuvo una tasa CIF variable de 80 centavos cada hora y la aplicación de los costos indirectos a la producción se hizo con base en las horas de mano de obra directa reales. En enero 1 disponía de un inventario de materiales de 120.000 a 2,40 cada libra. Durante el periodo compró 50.000 libras a 2,57 cada libra. 11.000 juguetes fueron comenzados a principio de año, de los cuales 1.000 quedaron en proceso y el resto fueron totalmente terminados y vendidos. Los juguetes que quedaron en proceso tienen el siguiente porcentaje de elaboración: 100% en cuanto a materiales, 50 mano de obra y 50 por concepto de costos indirectos. Listos. Otros datos reales del periodo fueron los siguientes: material consumido 55.000 libras, mano de obra utilizada 31.500 horas con un costo de 49.612,50, costos indirectos reales 56.468, variables 26.468. Ya. Procedemos a calcular lo que son materia prima directa. Para el cálculo de materia prima directa nos basamos en la fórmula de la variación de precio y de la cantidad, que en este caso es el costo estándar real por la cantidad real comprada. La variación de cantidad es el costo estándar menos el costo real consumida por las cantidades estándar. Y la variación neta es la suma de las dos. En este caso tenemos que hacer lo que son inventarios y calcular por los varios métodos. En este caso método estándar, método real promedio ponderado y método real FIFO. Listo. Nos dice que unidades vendidas son 10.000 por el artículo de plástico. Unidades en proceso nos dicen que son 1.000. Estos son sacados de los datos. Unidad equivalente. Para el caso de sacar lo que es unidades equivalentes, procedemos a sumar estos dos valores, que serían unidades terminadas más las unidades en proceso. Listo. El coeficiente de materia prima directa
es un dato igual mismo que nos da 5, y el costo estándar, perdón, la cantidad estándar va a ser la multiplicación de las unidades de equivalente por esta tasa. Listo. Procedemos a calcular por el método estándar. Para ello tenemos que saber que la variación de precio en el costo estándar es por la compra. La variación de precios por el real es por el consumo. La variación de cantidad por el estándar es consumo y la variación de cantidad por el real es consumo. Procedemos a realizar el método estándar. Listo. Utilizamos la fórmula de variación de precio, que en este caso es el precio que nos dio en el dato de 2,4 menos 2.57, que es el real, por la cantidad comprada que tenemos aquí. Entonces el cálculo de la variación nos sale que es negativa de 8.500. Vamos a lo que es la variación de cantidad. Procedemos a calcular lo que es la cantidad estándar menos la cantidad consumida, en este caso, y por el costo estándar. En este caso es 1.5. Nos dio 0. Entonces la variación neta es la suma de estas dos, que nos da un resultado de menos 8.500. Listo. Vamos a lo que es método real promedio ponderado. Para el cálculo del costo real tenemos que calcular los inventarios de materia prima directa. Para en este caso nos dice que el inventario inicial es de 50.000. La compra es de 50.000 a un precio de 2,57 y el inventario inicial a un precio de 2,40. Procedemos a la multiplicación de estos dos valores, que nos da 120.000, y a la multiplicación igual de estos dos valores, que nos da 128.500. Listo. Procedemos a sumar los dos valores en los dos casos. Procedemos a sumarlos y nos dice que el consumo, esto es por el dato, el consumo es de 55.000. Aquí, para calcular este precio, es en la división de estos dos. Listo. Procedemos a la multiplicación y el inventario final es la resta de lo que teníamos al principio menos el consumo. Igual hacemos aquí y tenemos nuestro inventario inicial. Procedemos a la fórmula, que nos dice que es el costo estándar, ya lo teníamos, que era de 2.4,
el costo real, que lo sacamos por el inventario, que es de 2.4, y por la cantidad real de consumo, que en este caso es 55.000. Procedemos a la variación de cantidad, que es aplicaría la fórmula del costo estándar, perdón, la cantidad estándar menos la cantidad real, que lo teníamos en los datos, por el costo estándar, que en este caso es 2.4. Procedemos a sumar los dos, nos da un negativo de menos 4.675. Procedemos lo que es el método real FIFO. El método real FIFO consiste en sacar los inventarios que ya los teníamos, pero el consumo se lo registra por los datos mismos, pero aquí tenemos un solo precio, que es el 2.4, y la diferencia del consumo es lo que nos va a salir aquí. Entonces, si la producción total fue de 55.000, perdón, el consumo fue de 50.000, entonces el inventario final va a ser los 45.000, porque se le resta el 5.000. Entonces se restan estos tres valores, tenemos nuestro inventario inicial. Hacemos lo mismo en este caso y tenemos nuestro costo real, que es 2.41. Procedemos a la fórmula, que es el costo estándar, lo teníamos que es el 2.4, el costo real es el que sacamos por inventario, 2.41 por F21, en este caso es los 55.000. Procedemos a dar la aplicación de la fórmula, la resta de los dos valores por la cantidad de consumo. Nos da un negativo de menos 850, y en el costo estándar menos el costo real por la cantidad, que en este caso ya lo teníamos acá, que era 2.41, aplicamos lo que es la fórmula, nos da un negativo de menos 850. Procedemos ahora sí a calcular lo que es mano de obra. Para el costo de la variación de mano de obra se tienen tres fórmulas, lo que es variación de tarifa, variación de efectividad y la variación neta. Entonces, tarifa estándar menos la tarifa real por las horas reales, horas estándar menos horas reales por tarifa estándar, y la neta es la suma de estas dos. Procedemos a calcular las horas, lo que es en unidades terminadas, que es 10.000, igual el dato, unidades en proceso, que es el 10.000 por el 50%, y las unidades equivalentes, que es la suma, ¿no?, de los dos valores, por la tasa. Nuestra hora estándar nos da un total de 31.500. Entonces, para la aplicación de la fórmula, nos da que es la tarifa estándar 1.8 menos 1.575 por las horas estándar. Procedemos a dar enter, nos da un total de 7.085
7,5. Cabe recalcar aquí que la tarifa real es el costo de tarifa real sobre las horas, ¿no? La variación de efectividad. Vamos con la variación de actividad, que nos dice que es las horas 31.500 menos 31.500, que es igual la cantidad, perdón, la efectividad, y por el 1.8, que es nuestra tarifa. Damos enter, que nos sale 0, y la sumatoria de los dos nos va a dar un total de 7.087,5. Procedemos a los CIFs. Los CIF de costos 1 y costos 2. Los CIF de los costos 1, tenemos que tener bien en cuenta estas 5 fórmulas, que son la variación de tarifa CIF variable, la variación efectiva de los CIF variables, variación del presupuesto CIF fijo, variación de capacidad y variación neta. Por lo tanto, la primera fórmula va a estar a la tarifa estándar CIF variable menos la tarifa real variable por las horas reales. O la segunda fórmula, horas estándar permitidas menos horas reales por la tarifa CIF variable. La tercera, CIF fijo presupuestado menos CIF fijo real. La cuarta, horas estándar menos horas presupuestadas por la tasa estándar del CIF fijo. Variación neta es la suma de estas 4 y procedemos a calcular. La variación de tarifa CIF variable nos sale que es igual al 0.8 menos tarifa real, que es del CIF real variable sobre las horas reales, que nos da una tarifa real de 0.84. Ese valor, lo que es de aquí, le procedemos a restar y por horas reales. Listo. Seguimos con la segunda fórmula. Ya, para la variación efectiva de los CIF variables nos da igual al E38, que en este caso es las horas de estándar 31.500 menos las 31.500, que son horas reales, por la tarifa estándar, que es 0.8. Listo. La variación del presupuesto CIF fijo es el CIF fijo presupuestado menos el real. En este caso es la misma, ¿no? 30.000. En el dato está 30.000. Procedemos a la cuarta fórmula, la variación de capacidad, lo que son horas extras menos las presupuestadas por la tasa, ¿no? Entonces tenemos lo que es horas presupuestadas 45.000 menos, perdón, es la producción total, que es 31.500 menos los 45.000 y por la tasa del CIF fijo. Nos da un negativo de menos 9.000 y la suma de la variación neta es de las 4 fórmulas anteriores, que nos da un total de menos 10.268. Vamos a los costos 1.
variación de los CIF, pero por los costos 1. En este caso, costos 1 nos dice que la variación neta es igual al CIFA menos el CIR. La variación presupuestada es el CIF-PN menos del CIF-FR. Variación de capacidad del CIFA menos del CIF-PN. Y la variación neta es la suma de las dos. Variación de precio y la variación de capacidad. Listo. El CIFA nos dice que es igual a la tasa presupuestada por las horas de estándares. Calculado aquí, lo que tenemos es 46.200. Procedemos a calcular el CIF presupuestado de variable, que es 36.000, el CIF fijo, que es 30.000, que nos den los datos. Procedemos a la suma, las horas de estándares, esto es un dato, y la tasa presupuestada va a ser la división de los CIF sumados sobre las horas presupuestadas. Listo. Costos reales, que lo teníamos 30.000, costos variables 24.468, que lo sacamos, y el costo real nos da un total de 56.468. Esto es la suma, ¿no? Procedemos a lo que es las fórmulas. Para la primera fórmula nos dice que es la tasa variable 0.8 por las horas presupuestadas. En este caso es 0.8 sobre las horas presupuestadas 45.000 por el presupuesto fijo 30.000, ¿no? Procedemos a dar enter. Listo. La variación neta va a ser la suma de estos dos, ¿no? Entonces, que nos dio menos 10.000 el CIFA que calculamos, menos el CIFR, que nos da un menos 10.268. La variación presupuestada es la resta igual de lo que es el CIF-PN menos el que calculamos acá, el total, ¿no? Que este total nos sale de la suma de los que son los conceptos reales del fijo y variable, que el total es 24.468 más 30.000, y las horas presupuestadas, que son 31.500. Entonces procedemos a la división de los total sobre las horas presupuestadas, y lo mismo para el variable. Procedemos a la cuarta fórmula, que nos dice los CIF, que lo teníamos aquí, 66.000 menos el total de variable. Entonces le damos enter, nos da 9.532. Listo.
y la variación de capacidad del CIFA, que ya lo teníamos arriba calculado, menos el CIPN. Entonces, la variación neta va a ser igual a la suma de estas dos tasas, que nos da un negativo de 10.268. Eso es todo, es el ejercicio 6.7.